Bueno, a ver, hay una paradoja biológica que resulta profundamente frustrante y que empieza a ocurrir más o menos a partir de los 45 años. Ya, una etapa complicada desde luego. ¿Sí? Porque imagínate la situación. Ante un repentino e inexplicable aumento de peso, el instinto natural, casi un acto reflejo dictado por décadas de la cultura, de la dieta, es reducir drásticamente la ingesta calórica. O sea, dejar de comer, pasar hambre. Totalmente. Es la respuesta típica. Claro, pero es que la evidencia clínica demuestra que aplicar dietas estrictas durante la menopausia no solo es ineficaz para perder peso, sino que acelera un colapso sistémico masivo, agrava la pérdida muscular y, genera un caos hormonal tremendo. Y esa es la trampa principal, ¿eh? A nivel fisiológico, el descenso radical de estrógenos en la menopausia ralentiza de forma completamente natural el gasto energético basal. Pero claro, cuando respondes a esta ralentización con una dieta restrictiva... El cuerpo no quema grasa. Exacto, no quema grasa. Entra en un estado de pánico absoluto, sabotea sus propios sistemas, empeora la sensibilidad a la insulina y desencadena una inflamación crónica. Es pura supervivencia biológica, pero termina destruyendo la salud metabólica. Por eso, para desarmar un poco este peligroso enfoque, en nuestro análisis de hoy hemos traído a la mesa una verdadera montaña de evidencia científica, guías clínicas recientes de nutrición, papers sobre endocrinología y los últimos consensos sobre fisiología del ejercicio. Datos muy sólidos. Sí. El propósito de esta inmersión en toda esta literatura médica es deconstruir la restricción calórica y diseñar un protocolo estratégico real basado en la fisiología. Y para que todo esto tenga sentido durante nuestra conversación, vamos a utilizar una analogía que me encanta. A ver. Olvidemos esa vieja idea de que el cuerpo es una simple calculadora de calorías, ¿vale? Imaginemos que el cuerpo humano es un edificio complejo que, al llegar al climaterio, se ve obligado a someterse a una reforma estructural masiva. Me parece una analogía muy precisa, porque literalmente cambian los planos de construcción. Toda la arquitectura del cuerpo se transforma por completo. Y aquí es donde radica la primera gran frustración para quienes pasan por esto, porque muchas mujeres notan que de repente la cintura simplemente desaparece, incluso si no han modificado en absoluto sus hábitos de alimentación o de ejercicio. Ya, es el comentario más habitual en consulta. Siguiendo con la metáfora del edificio, pensemos en los estrógenos como, digamos, el arquitecto jefe de esta obra. Durante la etapa reproductiva, este arquitecto tiene instrucciones muy claras. Tiene que enviar los materiales de almacenamiento, es decir, la grasa, hacia las caderas y los muslos. Eso es, por cuestiones de pura biología reproductiva. Claro, pero cuando el arquitecto jefe es despedido durante la menopausia, los planos se alteran. La grasa pierde su dirección habitual y se instala casi por completo en la zona central, en el abdomen. Y fíjate, el problema de esto no es solo la ubicación geográfica de esa grasa. El problema real es su comportamiento. La medicina tradicional veía la grasa simplemente como un tejido inerte, un almacén pasivo de energía y ya está. Como un trastero, básicamente. Exacto, como cajas apiladas. Pero la investigación actual sobre esta grasa abdominal profunda, lo que llamamos la grasa visceral, nos muestra algo completamente distinto. Se comporta como un órgano endocrino extraordinariamente activo y francamente muy agresivo. Un momento, ¿estamos diciendo que la grasa del abdomen actúa como si fuera un órgano propio que toma sus propias decisiones químicas? Literalmente. O sea, esta grasa visceral rodea los órganos internos y está constantemente segregando unas moléculas llamadas citoquinas inflamatorias. Imagina que es como tener una alarma de incendios defectuosa. Sí, una alarma que está sonando a bajo volumen todo el día, sin parar en el interior del cuerpo. A esto, clínicamente, se le denomina inflamación crónica de bajo grado. Y el peligro de estas citoquinas es que viajan al hígado y al músculo, interfiriendo directamente con los receptores de insulina. Lo cual genera la famosa resistencia a la insulina. Es decir, el cuerpo sigue produciendo insulina, pero las células ya no responden a ella. Exactamente. Y al no responder, el azúcar se queda circulando en la sangre. El páncreas, por pura desesperación, produce aún más insulina. Y esa misma insulina alta le da la orden al cuerpo de almacenar todavía más grasa visceral. Madre mía, es un círculo vicioso perfecto. Perfecto y destructivo.
Por eso, el enfoque médico frente a los cambios corporales en esta etapa no tiene absolutamente nada que ver con la estética. El objetivo urgente es frenar este proceso inflamatorio sistémico que está literalmente dañando las arterias y alterando por completo el metabolismo de la glucosa. A ver, si tengo un incendio químico en el sótano del edificio, provocado por esta grasa visceral, la lógica tradicional dictaría, vamos a cortar los suministros. Hagamos una dieta severa para matar de hambre a esa grasa. Y ahí está el desastre. Claro, revisando estos estudios sobre fisiología, aquí es donde entra el error fatal. Porque si dejamos de enviar materiales al edificio para apagar el fuego, estamos destruyendo la estructura de soporte principal para la longevidad. O sea, el músculo. Ese error tiene un nombre clínico muy claro, que es la sarcopenia. Es la pérdida progresiva y acelerada de masa muscular. Y lo que ocurre a nivel molecular durante este proceso es fascinante y terrible a la vez. Los estrógenos tienen un efecto protector y anabólico sobre el músculo. Le dan la orden de crecer, ¿no? Eso es. Así que cuando desaparecen, el tejido muscular experimenta lo que llamamos resistencia anabólica. Digamos que el músculo se vuelve sordo a las señales normales que le indican que debe repararse y fortalecerse. O sea, que incluso comiendo lo mismo que a los 30 años, al llegar a los 50, el cuerpo ya no es capaz de usar esas proteínas con la misma eficiencia. Los ladrillos no llegan a las paredes del edificio. Exactamente. Por eso las recomendaciones nutricionales clásicas se quedan muy cortas aquí. La evidencia más sólida nos indica que para vencer esta resistencia anabólica, el cuerpo requiere ahora una dosis mucho mayor. Hablamos de entre 1,2 y 1,4 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Que es bastante más de lo que la población general suele consumir. Muchísimo más. Pero ojo, no basta con ingerir un enorme filete de pollo por la noche y olvidarse. El cuerpo no tiene un almacén a largo plazo para las proteínas. Si queremos mantener optimizada la síntesis proteica, esos ladrillos tienen que llegar en 3 o 4 entregas repartidas a lo largo de todo el día. Huevos, pescados, legumbres, carnes magras. Básicamente, materiales de construcción de primera calidad en cada comida. Eso es. Pero a ver, leyendo las guías clínicas que hemos traído hoy, hay un suplemento que me ha dejado bastante perpleja. Porque menciona repetidamente la necesidad de la creatina. Y quiero detenerme aquí porque tengo que ser escéptica. Ya imagino por qué lo dices. Es que la imagen mental que tenemos todos de la creatina es la del típico culturista de 20 años en el gimnasio bebiendo de un agitador gigante de plástico, ¿sabes? ¿Por qué de repente los endocrinólogos están recomendando creatina a mujeres en la menopausia? Es una reacción súper común, ¿eh? Pero fíjate, es una de las transiciones más interesantes en la nutrición clínica de la última década. La creatina no es un esteroide para ganar volumen, es un facilitador de energía celular. Fundamentalmente ayuda en la producción de ATP, que es la moneda energética del cuerpo. Vale. Y cuando los estrógenos caen en picado, uno de los efectos secundarios de los que casi no se habla es que el cerebro experimenta una caída dramática en su capacidad para metabolizar la glucosa. El cerebro, de repente, se encuentra en un estado de crisis energética. ¡Ostras! Esto explica la famosa niebla mental, esa falta de concentración y la fatiga extrema que tantas y tantas mujeres reportan. El cerebro literalmente se está quedando sin su combustible habitual. Tal cual. Y ahí es justo donde interviene la creatina. Actúa como una especie de generador de energía secundario. Cruza la barrera hematoencefálica y proporciona al cerebro una fuente de energía rápida y alternativa. ¡Qué barbaridad! Y no solo eso, la evidencia clínica reciente demuestra que la suplementación con creatina, cuando la combinamos con ejercicio, mitiga de forma significativa la pérdida de densidad ósea. Así que, lejos de ser un suplemento para culturistas, es una herramienta neuroprotectora y metabólica de primerísimo orden en esta etapa. Hay que aportar material, nunca vaciar el edificio. Vale, de acuerdo. Tenemos los ladrillos asegurados con la proteína. Y tenemos esos generadores de emergencia encendidos gracias a la creatina. Pero claro, para que los obreros puedan colocar esos ladrillos en el edificio, necesitan corriente eléctrica, necesitan energía pura. Y aquí chocamos de frente contra la mayor fobia de la industria del bienestar moderno, que es el terror absoluto a los carbohidratos. Ya. La famosa demonización de los hidratos. Es que la tendencia actual es eliminarlos por completo. Hacer dietas cetogénicas extremas, huir del pan, de la patata, de la avena como si fueran veneno radioactivo.
Sin embargo, los papers que tenemos delante insisten en no cortarlos. ¿Cómo se justifica añadir carbohidratos, como un boniato o unos copos de avena, si lo que estamos intentando es evitar que crezca esa grasa abdominal inflamatoria? A ver, es muy comprensible pensar que el carbohidrato es el enemigo si nos basamos en las modas de Internet, pero la fisiología celular nos cuenta una historia completamente distinta. Imagina que en las células musculares hay un interruptor maestro, ¿vale? Un interruptor que da la orden de iniciar la construcción de tejido nuevo. Esa vía metabólica se llama mTOR. Pues bien, para activar la vía mTOR no basta con tener proteínas circulando en la sangre. Se requiere un pico muy específico de insulina, que solo nos proporcionan los carbohidratos. Sin esa señalización eléctrica, digamos, el músculo simplemente no se sintetiza, por mucha pechuga de pollo que te comas. Pero, ¿qué pasa si los cortamos drásticamente? Porque la promesa de las dietas restrictivas es esa, ¿no? Si eliminas los hidratos, fuerzas al cuerpo a tirar de reservas y a quemar su propia grasa. Pues lo que pasa es que el sistema entra en una crisis de pánico. Eliminar los carbohidratos complejos de forma radical es interpretado por el cerebro, a nivel evolutivo, como una señal inequívoca de hambruna inminente. El hipotálamo reacciona disparando de golpe la liberación de cortisol, que es la principal hormona del estrés. Y el estrés crónico, como veíamos antes, es gasolina pura para el fuego de la inflamación. Exacto. Un nivel de cortisol crónicamente elevado durante la menopausia es devastador a múltiples niveles. En primer lugar, agrava severamente esa resistencia a la insulina de la que hablábamos, lo que obliga al cuerpo, irónicamente, a seguir almacenando grasa visceral. O sea, consigues justo lo contrario de lo que buscabas con la dieta. Tal cual. Pero lo más crítico ocurre a nivel neuroquímico. El cuerpo, en su desesperación por lidiar con este alto nivel de cortisol, desvía recursos metabólicos que normalmente se usarían para fabricar serotonina, la hormona del bienestar. O sea, se roba la materia prima de la felicidad para lidiar con el pánico que te está provocando la restricción calórica. Esto me parece fundamental. Explica perfectamente por qué las dietas estrictas en esta etapa destruyen de forma tan agresiva el estado de ánimo. Y ojo, que la cadena de desastres no termina ahí. Al degradarse la serotonina, se paraliza la producción de melatonina, que es la hormona que nos induce el sueño. Así que las noches se vuelven interminables, llenas de insomnio. Claro. Y por si fuera poco, todo este caos neuroendocrino desregula por completo el hipotálamo, que actúa como el termostato del cuerpo. Al perder el control de la temperatura, los sofocos nocturnos se multiplican en frecuencia y en severidad. En resumen, cortar los hidratos no quema más grasa, simplemente mantiene al cuerpo en un estado de alerta roja perpetua. Y toda esta reacción en cadena biológica nos lleva directamente a un tema que personalmente encuentro desgarrador. Y es que estamos exigiendo que se pelee contra la propia biología usando información nociva. Revisando los datos de la literatura psiquiátrica, apuntan a que hasta un 13% de las mujeres mayores de 50 años desarrollan síntomas clínicamente significativos de trastornos de la conducta alimentaria. Es una cifra monumental y tristísima. Es que, piénsalo, si la sociedad te bombardea diciendo que los cambios naturales en tu cuerpo son un fracaso de tu fuerza de voluntad y tu única respuesta es matarte de hambre mientras haces horas interminables de cinta de correr, es inevitable que la salud mental se derrumbe. Totalmente. Es una estadística clínica que refleja el coste oculto y tan silenciado de la desinformación. Tratar de forzar un metabolismo que está transitando hacia los 50 años para que se comporte como el de alguien de 20 no solo es biológicamente imposible, es que es psicológicamente destructivo. La estrategia clínica frente a esto jamás puede ser el castigo o la privación. Debe ser siempre la adición de nutrientes. Llenar el edificio de materiales de altísima calidad que reduzcan el estrés del sistema. Los estudios señalan aquí a la dieta mediterránea, ¿verdad? Como el protocolo antiinflamatorio por excelencia. Sí, sin duda. Al analizar ensayos clínicos muy bien controlados, observamos que al inundar el sistema digestivo con fitoquímicos procedentes de verduras de colores oscuros y con dosis potentes de ácidos grasos omega 3, Sobre todo de pescados azules pequeños, ¿no? exacto, como las sardinas o los boquerones, que además tienen muchísima menor toxicidad por metales pesados, pues esto logra reducir los biomarcadores inflamatorios en sangre de manera completamente medible en cuestión de semanas. Estos nutrientes, siguiendo tu analogía, apagan el incendio del sótano del que hablábamos al principio. Me encanta. Pero, oye, resulta que no se trata solo de qué introducir en el edificio, sino de los horarios de entrega, de los materiales.
Hay un concepto fascinante en todos estos documentos que es la crononutrición. Aparentemente, cenar a las 10 de la noche frente a cenar a las 8 de la tarde tiene un impacto sistémico brutal, incluso si las calorías de la cena son exactamente idénticas. ¿Por qué el reloj importa tanto aquí? Porque los órganos encargados de la digestión, como el hígado y el páncreas, tienen su propio reloj circadiano celular. Cuando cae la noche, la biología natural del cuerpo tiene que pasar del modo digestión y almacenamiento al modo reparación celular y limpieza. Si hay comida entrando en el estómago a las 10 de la noche, el páncreas se ve obligado a seguir bombeando insulina. Y la presencia de insulina en la sangre a esas horas bloquea otros procesos nocturnos vitales, ¿verdad? Eso es. La insulina alta en sangre a medianoche inhibe de forma directa la liberación óptima de la hormona del crecimiento humano y retrasa muchísimo la producción de melatonina. El resultado directo es que se paraliza ese proceso antiinflamatorio natural que debería estar ocurriendo durante el sueño profundo. Simplemente adelantar la última ingesta antes de las 9 de la noche, dejando un pequeño margen de ayuno fisiológico, permite que la glucosa se estabilice y que el sistema nervioso se repare como debe. Vale, entonces recapitulemos las piezas de esta inmensa reforma del edificio. Tenemos una nutrición abundante que nos aporta proteínas para fortalecer las paredes, creatina como generador de energía de emergencia, hidratos complejos para encender la maquinaria sin disparar el cortisol y unos horarios de cena que permiten la reparación nocturna. El pack completo. Tenemos los materiales perfectos. Pero claro, si tú dejas una montaña de ladrillos y cables en un solar sin que nadie dé una orden explícita, ahí no se construye nada. Alguien tiene que dirigir la obra. Y aquí es donde el entrenamiento de fuerza asume el rol del director de obra. Absolutamente. Sin embargo, el consejo médico estándar durante las últimas décadas ha sido siempre, salga a caminar a buen ritmo, haga un poco de elíptica o natación suave para cuidar el corazón. ¿Por qué el cardio suave fracasa a la hora de dar esas órdenes de construcción? A ver, el sistema cardiovascular obviamente se beneficia de caminar, por supuesto. Pero los huesos y los músculos se rigen por un principio fisiológico innegociable que se llama tensión mecánica. Un hueso no aumenta su densidad mineral solo por recibir un mayor flujo de sangre por caminar rápido. El hueso necesita sentir que se va a romper para poder reaccionar. Suena un poco contraintuitivo, ¿no? Necesita sentir que está bajo una amenaza estructural real. A nivel microscópico, sí, totalmente. Al someter al tejido a cargas pesadas, ya sea con mancuernas, barras, el peso corporal o bandas de resistencia intensas, se produce una microdeformación. Esta tensión estimula a los osteoblastos, que son las células responsables de formar hueso nuevo, y frena de golpe la acción de los osteoclastos, que son las células que destruyen el hueso viejo. Entiendo. Si eliminas el estrógeno del panorama, que era la hormona protectora natural del hueso por excelencia, la tensión mecánica del entrenamiento de fuerza se convierte en el único estímulo real capaz de frenar en seco la osteoporosis. No hay otra vía. Y a nivel metabólico, el músculo es muchísimo más que algo que nos permite levantar las bolsas de la compra. Los datos lo describen como un sumidero masivo de glucosa, un desagüe gigante. Esa es la clave que lo conecta con todo lo que hemos hablado desde el principio. Un tejido muscular activo y sometido a contracciones intensas tiene la capacidad de atrapar el azúcar que está circulando por la sangre sin siquiera necesitar la intervención de la insulina. Es decir, actúa de forma totalmente independiente, sorteando de un plumazo el problema de la resistencia a la insulina. ¡Qué maravilla de mecanismo! Es espectacular. Cuanto más músculo se construye y más se somete a tensión mecánica, más mejora la sensibilidad insulínica global de todo el organismo. Y eso, lógicamente, reduce la inflamación de la grasa visceral. Por eso decimos siempre que el entrenamiento de fuerza no es, ni de lejos, un hábito estético. Es la intervención farmacológica más potente que existe durante el climaterio. Pues todo esto nos lleva a una síntesis que me parece fundamental. Es un cambio de paradigma absoluto respecto a cómo se nos ha condicionado desde siempre para entender la menopausia. El fallo catastrófico en el diseño de los enfoques tradicionales es mirar a una mujer de 50 años y decirle: tu cuerpo está fallando, así que tienes que encogerte, restringirte, ocupar menos espacio y comer mucho menos. Toda la ciencia clínica que hemos revisado hoy dicta exactamente lo contrario. Esta no es una etapa biológica de restricción, es una etapa que exige construcción, fortificación y una nutrición profundamente densa. Estoy de acuerdo al 100%. Este cambio exige abandonar de una vez por todas el miedo a los alimentos y al numerito en la báscula, para abrazar cómo funciona la fisiología real.
Entender que el metabolismo no está averiado, simplemente está operando bajo un nuevo conjunto de reglas. Proporcionarle densidad estructural a través del músculo y densidad nutricional a través de la comida es el único camino viable hacia el bienestar sistémico. Para cerrar nuestra sesión clínica de hoy y dejar un pensamiento que invite a la reflexión, hay un área emergente fascinante, que la investigación apenas comienza a desentrañar y de la que muy poco se habla. Sabemos por estos documentos que, con la desaparición de los estrógenos, la diversidad del microbioma intestinal, todas esas colonias de bacterias que viven en nuestro sistema digestivo, disminuye precipitadamente. Y es una pérdida de diversidad que impacta en el sistema inmunológico sin duda alguna. Esta flora intestinal, a través de cantidades masivas de fibra prebiótica, sea el verdadero generador eléctrico de emergencia que nos falta en la ecuación. Ostras, es una conexión brutal. Es una perspectiva deslumbrante pensar que, ante la inminente jubilación de los ovarios, nuestro segundo cerebro en el intestino tiene la capacidad biológica de asumir todo el mando neuroquímico y mantener a flote nuestro equilibrio emocional. Algo para cuestionar y para que quienes nos escuchan lo exploren a fondo, porque quien construye fuertes cimientos y elige materiales de calidad no tiene por qué temerle a la nueva arquitectura de su cuerpo.